Saludos, les doy la bienvenida. Mi nombre es Elías González y de nuevo aquí con mucho gusto desde el blog Amanecer para platicar con ustedes sobre las cosas que vamos leyendo, que vamos trabajando, que vamos descubriendo también en este peregrinar en el mundo de la filosofía, la espiritualidad, los movimientos sociales, la psicología. Y en este caso, dando continuidad a un video anterior, vamos a estar trabajando la obra, algunos de los textos de los libros de la autora Mardía Herrero, sufí española. Ya por acá les voy a dejar el video del libro anterior que estuvimos platicando, que fue el de Peregrina, que es su historia, su propia narración en primera persona en torno a su viaje o su peregrinación, por eso se llama Peregrina, en el Camino de Santiago. En esta ocasión vamos con un segundo libro de ella que se titula Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, la misma editorial que el video pasado, editorial Fragmenta. Y bueno, este libro de hecho fue publicado antes que el anterior. Sin embargo, pues digamos, también hicimos primero el video de Peregrina por la cuestión de que es un texto Peregrina que aborda acontecimientos previos de alguna manera, ¿no? Porque es verdad que este libro, Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, también aborda ella toda su vida, ¿no? Entonces, esto es algo fundamental que hay que subrayar de la literatura de Mardía, lo vamos a ir haciendo, que tiene que ver con una decisión, una toma también de postura personal, literaria, pero yo diría no solamente literaria, también hay un trasfondo místico, espiritual, hasta de alguna manera intelectual y político en el asunto de cómo ella opta por escribir aquello que realmente ha vivido y lo hace, repito, de una manera consciente, ¿no? A veces desde afuera podríamos decir, pues mira, la obra de Mardía tiene sobre todo un tono experiencial, autobiográfico, y dice sí, y tiene su porqué, ¿no? Y está justificado por los propios libros, ¿no? Ella va contando por qué, porque ella siente un llamado de probar, ¿no? De dar cuenta de cómo la realidad supera la ficción, por decirlo así, de no adornar estas historias y no andar inventando otro tipo de cosas, sino ir a lo concreto, ir a lo experiencial, ir a lo vivido. Y desde ahí, pues tanto este libro de cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, como el de Peregrina y otros que vamos a explorar a continuación, tienen que ver con esta serie de vivencias suyas, de su historia personal, que además, y aquí quisiera de alguna manera también ya empezar a hablar del libro, ¿no? Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, son de un sabor que Pablo de Ors, este escritor también español, reconocido, el fundador del movimiento Amigos del Desierto y también escritor de varios textos importantes como Biografía del Silencio, Biografía de la Luz. Él hace el prólogo de este libro, ¿no? Y en este libro Pablo de Ors menciona y dice algo así como, bueno, poesía mística no es tan difícil encontrar. Por supuesto que habrá unas que llegan más que otras, si así lo quieren, pero prosa mística no es tan sencillo encontrar. Y eso es lo que dice Pablo de Ors, y yo me quiero subir en ese tren porque estoy totalmente de acuerdo, es lo que hace Mardía Herrero. No solamente con este libro, que es el que al cual Pablo hace mención, sino también con el de Peregrina y otros que vamos a estar comentando. Y es que la prosa mística, efectivamente, no es tan fácil de encontrar y sin embargo, pues tendría que ser también reconocido y abrazado como un estilo literario dentro de la literatura mística, porque muchas veces nos basamos más, por ejemplo, en las cuestiones poéticas, que lo hay y muy buenas, empezando por Juan de la Cruz, pero bueno, hay otros tantos como Blake en varios idiomas, etcétera. Hay tratados, ¿no? Hay cuestiones más de tratados sobre mística, como puede ser, no sé, teología mística de Dionisio Areopagita o de otras tradiciones, pero también existe la prosa mística y de alguna manera también existe y existe mucho, ¿no? No sabría yo dónde meter el libro de la vida de Santa Teresa. Algunos podrían decir, bueno, podrían meterlo más en el ámbito eh, de la autobiografía, ¿no? Esta reflexión sí, pero es que la autobiografía también, pues de alguna manera es prosa, ¿no? El libro
La historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux, etcétera, ¿no? Muchos que podríamos catalogar, bueno, entran allí, ¿no? Entonces, por un lado, estoy de acuerdo con Pablo de Ors, no es tan fácil encontrar, y al mismo tiempo sí, ¿no? Al mismo tiempo sí, porque sí hay mucho, ¿no? Y tendríamos que estarlo explorando. Y Mardía, pues, es una excelente puerta para explorar este modo de transmitir la mística que te lleva de la mano, que te va saboreando, porque además su pluma pues es muy maravillosa, es sencilla, es directa, es viva en imágenes, viva en descripciones, pero no se pierde en eso, también va al grano, lleva al diálogo con otros maestros, y en este caso pues el gran dialogante o los tres grandes protagonistas, por decirlo así, de este libro es, como está en el título, básicamente en la portada, la propia Mardía, Santa Teresa y el sufismo, ¿no? Este libro fue originalmente redactado en el año 2015 como parte, a partir de una convocatoria de la Universidad de la Mística, Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, que a partir del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa, ¿no? En el 2015, Santa Teresa nace en el 1515, se hace una convocatoria para recibir trabajos en torno a Santa Teresa y el diálogo interreligioso. Y este libro se inscribió con el fin de concursar, digamos, en este concurso, porque además era con premios para publicarlo y demás, y Mardía decide escribirlo con esa tónica. Cabe mencionar que además eso para mí es muy bello, no solamente por mi interés concreto en el diálogo interreligioso, que quien sigue este canal pues lo sabe muy bien, sino también porque fue en el año, justamente el año 2015, que yo llegué a Ávila, en octubre de ese año, a la Universidad de la Mística, y me quedé ahí todo un año estudiando en el máster que ellos ofrecen. Entonces me siento de alguna manera contemporáneo, ¿no? También ya conocía a Santa Teresa, por supuesto, pero es obvio que el haberme ido a encerrar a Ávila durante un año para estudiarlo, y más en el año del centenario, pues fue un regalo también maravilloso que pues concuerda cronológicamente con la escritura de este libro, aunque pues se publica tiempo después, ya revisado, ¿no? Repito, por la editorial Fragmenta. Mardía, en este libro, lo que nos va narrando es su propia conversión al sufismo, ¿no? Básicamente. Pero nos va a explicar cómo Santa Teresa fue una gran acompañante en ese proceso. Entonces, en realidad, pues la historia que nos narra Mardía es su propia historia, vuelve a aparecer su experiencia de peregrinación por el Camino de Santiago, porque va a ser fundamental, pero aquí, por eso digo, abordé primero este otro libro, porque este libro de Mardía, de cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, empieza antes y termina después del de Peregrina. Empieza antes porque nos cuenta ya su búsqueda espiritual desde niña, cómo ella tiene una conexión con Ávila, porque allá vivían sus abuelos y pasó las Navidades en ese pueblo durante todos los años que vivió sus abuelos allí. A Santa Teresa le acompaña desde muy joven, junto con Turó, ¿no? Pero aquí es sobre todo Santa Teresa en sus búsquedas de joven, ¿no? Cuando ella comienza a preguntarse preguntas fundamentales como quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, cuando comienza también a adentrarse en la experiencia mistagógica cristiana, en distintos grupos, y ella va haciendo toda una búsqueda. Posteriormente viene también sus estudios en la licenciatura de Historia, todo esto lo va narrando, cómo le acompaña Santa Teresa, cómo va a la experiencia del Camino de Santiago. Ya en otro libro ella narra todas estas cosas que ella va experimentando, de que va reconociendo su vocación al camino espiritual, al camino místico, a la escritura concretamente, y a narrar este tipo de historias a viva voz, repito, sin meterle mucha parnafernalia, sin decorarla demasiado, sino ir directamente a lo que realmente ella estuvo viviendo. Pero también ya en ese Camino de Santiago ella descubre esta suerte como de sensibilidad de que no es por el camino del cristianismo, ¿no? Curiosamente es en el Camino de Santiago donde va a experimentar mucho de esto. Además es Santa Teresa la que le está acompañando en buena medida desde su juventud, y sin embargo no siente como dar ese paso, por ejemplo, a tomar hábitos en algún convento, a hacerse religiosa católica, etcétera, sino que aquí va contando
cómo de alguna manera ella, por ejemplo, y aquí no estoy siendo muy fiel, digamos, cronológicamente a los sucesos que ella va escribiendo. Este video es simplemente como para animarles a que ustedes vayan directamente al libro, pero cuenta cómo va a conocer a una ex carmelita sudamericana que conoce el sufismo en la misma tárika que posteriormente María ingresa, y cómo le empieza a hablar de su maestro, ¿no? Y cómo también comienza Mardía, esta es una ex carmelita que va insertándose el sufismo, la conoce Mardía, comienzan a cantar juntas el nada te turbe, nada te vas, nada te turbe, nada te falta, ¿no? Quien a Dios tiene, etcétera, ¿no? Y entonces ella va narrando, ¿no? Como estos encuentros de alguna manera, y es parte de su literatura, ¿no? Estos encuentros que algunos desde afuera podrían ver como mágicos, como a poco estas coincidencias te fueron sucediendo, pues sí, efectivamente, así lo fue ella como narrando. Entonces, el libro es muy bello porque va narrando esta historia, como Mardía de oídas va escuchando sobre el sufismo, sobre este sheikh, ¿no? Sobre este maestro que ella así como que dice, bueno, que está, de dónde viene, ¿no? Maulana Sheikh Nassim, ¿no? Y entonces cómo ella va escuchando sobre él, está en Chipre, cómo va pasando el tiempo, escucha en varios elementos, en diálogos interreligiosos, que de alguna u otra manera está presente Teresa, eh, hasta que termina yéndose a Chipre a conocer a viva voz a este maestro, a Maulana, estoy seguramente pronunciándolo mal, Sheikh Nassim, y dice que pues su mirada la les descoloca en el buen sentido y rompe profundamente en su interior. Nunca nadie me había mirado así, dice, que es lo más cercano a como ella se imagina que podría ver Jesús. Y entonces ella abre su corazón paulatinamente a esta tárika, a este maestro, con ciertas dudas todavía ante el Islam provenientes de prejuicios, ¿no? De la época. Estamos hablando pues todavía de una época más cercana al 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Hay toda esta pues mala fama en contra del Islam, cómo tratan a la mujer en el Islam, etcétera. Y ella va descubriendo, ¿no? Que en realidad pues, el Islam es otra cosa y el sufismo también, y cómo, como más o menos parafraseándola a ella, como ella descubre que en realidad el Islam no viene a quitarle nada, a restarle nada al cristianismo, sino que en realidad pues viene también a enriquecer y a complementar y en la misma línea a ir directamente a esta experiencia de que Dios es Dios, ¿no? Y mostrarse totalmente abierto, abierta a la experiencia de reconocerle como tal y reconocer por lo tanto lo que Maximiliano Herraiz, este carmelita, experto también en Santa Teresa de San Juan de la Cruz, habla de la verdad dual en Santa Teresa, ¿no? En la medida en que nos vamos conociendo, conocemos lo divino, y en la medida en que vamos conociendo quién es Dios, también reconocemos quiénes somos realmente, ¿no? Porque humildad es andar en verdad, diría Santa Teresa, y entonces en este rostro de lo divino reconocemos también nuestro ser criatural, pero ser criatura también es estar íntimamente ligado a este Dios profundamente amoroso, ¿no? Y entonces Mardía va, ¿no? Conociendo cada vez más esta tradición, va haciendo en el propio libro y en su propia vida este contraste, este diálogo con Santa Teresa. Entonces es bien bonito porque el libro como que tiene estos distintos niveles, ¿no? Por un lado, muy autobiográfico, muy contando las experiencias, de ahí se cruza, por ejemplo, el conocer a Rafa, que va a ser su marido, dentro del ámbito también de esta tárika, de este sufismo, cómo va a asumir este regalo del matrimonio y posteriormente de la maternidad, cómo pues la historia de su embarazo, que de ahí escribe otro libro que vamos a hablar de él posteriormente en otro video. Y entonces nos va contando del embarazo, las complicaciones, cómo fue pasando. Aquí tenía 2 hijos cuando lo escribió, 3 cuando digamos, empieza a publicarse. Ahora en día tiene 5.
Y entonces va contando todo eso, sus estudios posteriores, pero va cruzando lo autobiográfico con reflexiones también sobre la espiritualidad, sobre el diálogo interreligioso, sobre la mística en sí misma, sobre el camino de vida, con citas de Santa Teresa, con hadith del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y entonces Mardía nos regala aquí una auténtica joya espiritual para nuestros tiempos, según mi percepción, porque por un lado es un libro mistagógico, es un libro que acompaña al dar cuenta del propio camino mistagógico de la autora, ¿no? Ayuda a recorrer un camino, si no el mismo, sino a inspirarnos a descubrir claves de discernimiento para nuestros propios caminos. Pero segundo, es un libro que también, digamos, muestra tradiciones, ¿no? Cualquier persona que le interese el sufismo y cualquier persona que le interese la mística teresiana haría muy bien en leer este libro, independientemente si no le interesa el camino de la autora o independientemente, en un tercer punto, yo también creo que este libro es fundamental para reconocer o digamos para quien le interese el diálogo interreligioso. Entonces, repito, como un libro mistagógico para acompañar espiritualmente tanto el propio camino como para descubrir estos senderos contemporáneos que cada vez son más comunes y que tenemos que saber reconocer y acompañar en otras personas, como puede ser el bilingüismo espiritual, la múltiple pertenencia religiosa o personas que descubren su camino en una tradición pero que habían provenido de otras y que es fundamental, yo siempre he dicho, en este proceso está perfecto que te descubras en otra tradición, siempre y cuando también hagas las paces con tu propia tradición, porque si no estás cargando un lastre, y si no haces las paces con tu propia tradición, que no significa tener que asumirla realmente, sí asumir que de ahí venimos, espiritual, cultural, filosófica y demás, y pues después aproximarse a otra que a lo mejor puedes terminar convirtiéndote a ella, como es el caso de la autora. En otros casos, como el mío y de otras, habitamos este bilingüismo. Eso es otro tema para otro video. Pero a lo que voy es que este libro puede ayudar para inspirarse en el camino espiritual propio, también para personas que están en este diálogo interreligioso y para personas que están interesadas ya sea en Santa Teresa o ya sea en el sufismo por aparte, ¿no? Entonces, desde todas las lógicas, es un libro bastante importante, bastante interesante y recomendable, además que es de lectura sencillísima, es un libro pues que su tamaño es bastante corto, la edición pues son 120 páginas, pero de tamaño digamos más de bolsillo, entonces se lee muy rápido, pero sí hay que meditarlo, hay que saborearlo y hay que pues realmente meterse a la sabiduría que hay dentro de estas páginas. De nuevo, pues en este texto Mardía no decepciona, al contrario, va a seguir proponiendo a través de esta prosa mística un camino de encuentro místico, espiritual, real con el mundo concreto, con las tradiciones de sabiduría y con la vida cotidiana, no la vida fantasiada, no otra, sino esta concreta en las relaciones de pareja, en el matrimonio, en la maternidad, en la búsqueda espiritual, en los estudios, en el peregrinar, en la búsqueda, en la vida misma, vaya, ¿no? Sin ya meterle tantas flores. Pues les recomiendo entonces, recuerdo, aunque ya lo he dicho 800 veces, de Mardía Herrero, Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, con prólogo de Pablo de Ors en la editorial Fragmenta. Este fue el blog Amanecer, mi nombre es Elías González, espero les haya gustado este video, espero que lo compartan, nos ayuden a difundirlo, nos dejen sus comentarios y que también se suscriban al canal. Hasta la próxima y nos veremos con más contenido.